Buenas, Soy Julián Toselli soy Tomás Lupo. y vamos a presentar el trabajo número 6, el número 9 del teórico. Sobre los textos de la cátedra. Bueno, queríamos como empezar sobre el texto de Bourdieu, sobre el descubrimiento del pueblo, cómo en Europa comienza a suceder entre el siglo XVIII y el siglo XIX la idea de la formación del Estado, ¿no? Eh, la búsqueda de la idea de lo nacional de cada país, De la identidad. de la identidad, claro. Precisamente por ahí un poco comentar que empezó en Alemania con ciertos recopiladores, que como la clase alta comenzó a tener un interés por lo que era la cultura popular, o sea, la cultura del pueblo, ¿no? Como con todo esto ellos empezaron como a, a frecuentar los lugares, las costumbres, a interpelar de alguna forma eh, y mezclarse con los cantos populares y los cuentos, ¿no? Se menciona mucho a un recopilador que es Johann Herder, en donde él genera justamente la recopilación de cuentos y de canciones, y empezó a aparecer como términos como Volkslieder, como Dyer, que era ¿cómo es que se llama? La recopilación de álbumes, por así decir, la cantidad de canciones, más bien que el canto popular. claro. Eh, bueno, también el hecho de que fue a partir del siglo XVII y siglo XVIII en esa época, y eh, Bueno, ¿qué iba a cómo decir? sucede con todo lo que es la conformación de Estado, volviendo un poco a esa idea, cómo se origina en Alemania y en países como España, desde las periferias de sus lugares, de esos países, y cómo de alguna forma también paralelo a Johann Herder se menciona a los hermanos Grimm, en donde ellos también recopilan toda esta la cultura de lo popular, digamos, por decirlo de una forma, eh, y cómo a partir de eso empieza a mezclarse eh, todo lo que es la cultura de la alta alcurnia y lo del pueblo, ¿no? Sí, se muestra como un paralelismo en donde también otras naciones, otros estados-naciones como Francia, Inglaterra, Italia, no justamente se resistían a esta nueva búsqueda, a este nuevo, digamos, encuentro de identidades y que querían justamente denotarse como conservadores. Eh, y bueno, cómo se va dando esa problemática cultural en distintas partes. Que después también justamente abre un poco el tema de, de los géneros y cómo va acercando esto de los recopiladores, una forma de organizarse, empiezan a encontrar el término género, digamos, como una organización, una jerarquización. Una Eh, categoría también. claro, tal cual. Por ahí un poquitito antes, como también justamente lo que decía Julián, como esta contraposición de Alemania con Francia, cómo desarraigarse de lo clásico, de alguna forma esta postura que estamos viendo de los ilustrados, de gente de una clase social un poco alta, en donde de repente justamente se resistían a toda esta cambio de cómo separaban la música de la alta alcurnia y lo del pueblo, ¿no? Mm. Todo esto eh, empezó a Da, surgir en toda Europa, en todos los países de Europa, en todos los países empezó a haber recopiladores,
en mediana o temprana forma, por ahí en España y Alemania un poco al principio, y después cómo fue repartiéndose en otros lugares, como Italia, lo que llamaban canto popolari, o recopiladores que justamente paralelo a lo que estaba pasando mundialmente, que es la conformación de Estado-Nación, ¿no? Por parte de cada país, en donde cada país empezó a buscar esa idea de lo nacional que lo distinga para generar una identidad, ¿no? Sí, yendo, digamos, a lo latinoamericano, encontrábamos ejemplos como, ya sea desde, digamos, lo artístico visual, como Fontana Rosa, digamos, bueno, el mismo Martín Fierro, son casos que fueron copiando desde años anteriores, cuando surgían los recopiladores, los primeros recopiladores, como dijimos. Se dio el mismo efecto en Latinoamérica y en distintos lugares del mundo también. Claro, por ahí también un poquito antes también de los ejemplos yo mencionaría el tema de esta cuestión sobre el libro de la música del mundo, sobre esta categoría que empezó a salir cuando de alguna forma con los procesos de la globalización, con la invención por ejemplo del fonógrafo, de Thomas Edison o del gramófono, que de repente la música empezó a grabarse y empezó a perder su lugar de origen, ya no era necesario como esta cuestión de que conocer parte de ese lugar para escucharla, sino que empezó a perdón, no, algunas empresas grandes empezaron a grabar y empezaron a largar música que de repente empezó a escucharse en la radio, en la televisión, y eso fue generando un gusto en el mundo y fue generando categorías, productos de ese proceso de globalización, a lo que empezó a generarse esta categoría, a la que de alguna forma se empezó a llamar género, como una forma de clasificar, sería una categoría discursiva, una forma de clasificar las músicas, ¿no? Sí, dando pie a eso también, el hecho de la globalización, que se tenga que ordenar de esa forma, y a su vez de que también llevaba a un proceso, digamos, en los recopiladores, a una homogenización también. El hecho del comercio y todo eso tira, digamos, a una obligación de una homogeneización de los géneros, y no sería tan puntual como en realidad se dicen. Hay recopilaciones que hablan de que muchos géneros no se tocan como están escritos hoy en día, y que era mucho más diverso, y que bueno, en este proceso de globalización se homogeneizó todo, digamos. Claro, de alguna forma por ahí lo que dice acá el compañero es como esta cuestión de estos recopiladores que viniendo de una formación académica, como quisieron estilizarlos en algunas formas y dicen en el texto de mejorarlos, Claro, embellecerlos. Entonces eso de alguna forma uno no sabía si se estaba encontrando realmente con esa producción artística pura, o claramente se habla de cómo fue modificándose y estilizándose para poder generar un consenso, digamos, o inclusive muchos mismos de ellos se atribuían esos géneros a pesar de ser recopiladores de lo que sucedía en el pueblo. Comentando un poco por ahí el ejemplo que decíamos, lo de Fontana Rosa, Fontana Rosa, un dibujante que recorrió parte de lo que es la cultura gauchesca de La Pampa, de cómo él, a partir de sus cuadros y sus dibujos, representaba y generaba una imagen de lo que es el gaucho, ¿no? De cómo tiene su idiosincrasia, de su folclore, digamos, y cómo los dibujaba también es una interpretación de él, ¿no? Con esta cuestión de los ojos saltones, una interpretación de producto
de un interés y un trabajo de investigación por su parte, ¿no? También por ahí, pensando en ejemplos que estuvimos debatiendo con Julián, como también ciertas recopilaciones, como puede ser el Real Book, que el Real Book es una recopilación de músicas, de estándares de jazz, que por ahí no corresponde a lo folclórico, pero sí habla de un trabajo de investigación, de una forma de encasillar y de generar un material que a su vez está separado por géneros, ¿no? Sí, más es justamente el género puro, digamos. Claro. Como paralelo a eso también cómo se generan otros libros un poco más reciente o contemporáneo, como el Folkloration, que también es un libro en donde uno puede encontrar distintas chacareras, zambas. Donde juega lo identitario, como que hace hincapié en eso también, en dando y haciendo un ejemplo también justamente con los recopiladores de Latinoamérica, por así decir. Claro. También. Y bueno, también el Candomblation, que salió hace relativamente poco, que recopila distintos tipos de candombes. Y bueno, nada, esos son los ejemplos que más o menos pensamos que podían, que relacionamos con todo este tipo de material que hemos estado adquiriendo desde la cátedra. Estamos ahí. Sí.